Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos a una reunión de predicación del Evangelio glorioso de Cristo, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Les vamos a presentar esta reunión, va a ser presentada en dos partes. La primera parte, les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. La vamos a abrir y nos acompáñame a leer en el capítulo 17, empezando en el versículo 1, dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta allí por el momento. Bien, hemos leído en esta porción de la Escritura, en el Evangelio de Juan. Aquí está el Señor Jesucristo orando al Padre, orando al Padre. Y el Señor Jesucristo eh, siempre acostumbraba a orar al Padre, pero esta vez lo hace públicamente delante de sus discípulos, para que le escuchen, para que escuchen esta conversación, esta oración. Y esto es solemne, es, eh, es importantísimo, porque eh, estamos hablando de, de Dios que eh, Dios en tres personas. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y aquí hay una conversación de Dios y se nos permite a nosotros escucharla, esta oración. Por eso es importante, por eso que están sus discípulos y Juan escribe esto, y que está ya el Señor Jesucristo ha hecho sus obras, su misión, eh, su, las cosas que tenía que hacer él, y puede decir en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el Señor ha glorificado, el Señor Jesucristo ha glorificado al Padre y está pidiendo más gloria. Y la está pidiendo, pero no para su beneficio propio, sino que está pidiendo gloria, que el Padre le glorifique, para que en esa gloria, nosotros seamos, seamos gloria para Dios mismo. Entonces, porque en el Señor Jesucristo nosotros podemos llevar gloria, en Él, solo en Él podemos llevar gloria al Padre. Pero entonces el Señor Jesucristo ha estado con lo suyo, ha estado públicamente. El Hijo Eterno de Dios, el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, ha venido al mundo, ha descendido a la tierra, ha descendido y es Dios manifestado en carne.
está Jesucristo hombre, como persona, en su humanidad, ha estado acá entre lo suyo, ha estado en la tierra de Palestina, y ha venido con una misión del Padre, y ha venido a revelar al Padre. Ha venido, y en esa revelación, el Señor Jesucristo, todo lo que ha dicho, todo lo que ha enseñado, todo lo que ha mostrado, lo que ha evidenciado, ha llevado gloria a su Padre, ha llevado gloria a su Padre. Porque el Señor Jesucristo, Él dijo que no ha descendido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, de su Padre. Y él, el Señor Jesucristo decía, yo hago siempre lo que a Él, lo que al Padre le agrada. Entonces, para el Señor Jesucristo, Él vino con propósito, y en ese propósito era que en qué condición estaba la humanidad, en qué condición estaban las personas. Estábamos todos en pecado, todos, toda la raza humana, desde que Adán desobedeció. Por la desobediencia entró el pecado, por el pecado la muerte, la separación de Dios. Entonces, toda la humanidad, todas las personas, estamos en pecado. Y estar en pecado, estar separado de Dios, dejamos de cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Usted se habrá preguntado, ¿con qué propósito vivo yo? ¿Por qué fui creado? ¿Por qué tengo vida? Entonces, aquí, y nosotros no podemos encontrar esa respuesta por el pecado que hay en nosotros. Y el Señor Jesucristo viene a revelarnos a nosotros que nosotros fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es que nosotros, las criaturas, demos gloria a Dios, a nuestro Creador. Pero por causa del pecado, el Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Creador, no ha recibido gloria. Desde que Adán pecó, cayó, ningún hombre ha dado gloria a Dios. ¿Y por qué no ha dado gloria? Porque por el pecado. El Señor Jesucristo dijo, yo no recibo gloria de hombres. Y nuestro Dios, que es un Dios santo, es muy limpio de ojos para ver el mal. Y todo lo que nosotros hacemos, todo tiene esa tendencia, esa intención que tarde o temprano se manifiesta, que es de pecado. Dios nos dice en su palabra que ciertamente no hay hombre justo que haga el bien en la tierra y nunca peque. Por muy buenas intenciones que pueda tener la persona, siempre peca. Es un pecador porque no ama a Dios, porque no conoce a Dios, y nos vive, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Nuestro Dios no ha tenido la preeminencia, el primer lugar, no ha sido lo más importante para nuestra vida. Han sido más importantes otras cosas, pero no es lo más importante para nuestra vida. No hemos amado a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. No lo hemos amado. Por lo tanto, eso demuestra que hay pecado. Entonces, al haber pecado, no hemos dado la gloria a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y vino el Señor Jesucristo a mostrarnos en su persona, en su humanidad, porque Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado el Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y ahí está, ¿por qué el Señor Jesucristo pudo decir, yo te he glorificado aquí en la tierra? Porque el Señor Jesucristo, eh, en él no hay pecado, no hubo engaño en su boca. Él todo lo hizo para hacer la voluntad
de su Padre, y él glorificó en todo lo que él enseñó, en todo lo que él hizo, glorificó a su Padre, y dio gloria, él lo reveló al Padre, y no glorificarlo como algo externo, como una aureola con cosas, sino que él, las obras que es porque él le glorificó desde el interior, desde su corazón, desde su mente, todo lo que salía de él, en esa humildad, el Señor pudo darle gloria a Dios, gloria a Dios. Todo lo que el Padre le encomendó, él lo hizo. Él es el Mesías, el enviado, el ungido de Dios para venir a revelar a Dios, a demostrar a un Dios santo, a un Dios justo. Y, y él, todas las obras que él hizo, Dios se las encomendó. Y él, Juan el Bautista, en un momento que estaba en la cárcel, le mandó a preguntarle con uno de los discípulos al Señor Jesucristo si él era el Mesías, él el que había de venir, o esperaremos a otro. Y el Señor Jesucristo le responde, le dice, decirle a Juan, hacer saber a Juan lo que oís y lo que veis, ¿cierto? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Son todas esas cosas, no son, son las obras divinas, las obras de Dios, que Dios le encargó a su ungido, al Mesías, al Señor Jesucristo, y Él las hizo, y Él las enseñó, y Él en su presencia mostró que todos nosotros estábamos en pecado, que ninguno hombre llevó gloria a Dios como Dios se la merece. Entonces, ¿por qué? Porque por cual causa de nuestros pecados estamos todos destituidos de la gloria de Dios, nos declara la Escritura, todos nosotros, porque no hay ninguno justo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque nuestra teníamos una manera de vivir vana, una manera de vivir inútil, porque nosotros llevamos malos frutos, porque estando en pecado, nuestro olor que exhalamos es olor a muerte, o la a muerte, que todo lo que nosotros creemos que es justicia, para Dios son trapos, solo trapos de inmundicia. Entonces, así nosotros estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, incluso hasta algún hombre, instrumento usado por Dios, profeta, reyes, ¿cierto? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el gran profeta Isaías se le permite ver una visión del trono de Dios, ¿cierto? Él ve, contempla la santidad de nuestro Dios, y él dice: ay de mí, que soy hombre muerto, hombre de labios inmundo, soy muerto. Entonces, esa es la razón. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, hasta este momento es la única persona, Jesucristo hombre, que ha dado la gloria que se merece, la gloria, la honra que se merece nuestro Dios. Incluso hasta la naturaleza ha dado y sigue dando gloria a Dios, porque como se nos dice en el Salmo: oh Jehová Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria en los cielos. Y en el Salmo 19 él dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos sienten. Un día emite a otro día sabiduría sin emitir palabras. O sea, usted contempla el universo, y el universo es una armonía, son cuerpos celestiales inanimados, pero todos se mueven en una armonía perfecta, porque Dios lo ha ordenado así, Dios lo permite. Dios lo permite. El hombre se glorifica a sí mismo. Piense usted un ejemplo, que Marte, ¿a qué distancia queda de la Tierra? No sé
480 millones de kilómetros. ¿Cuánto se demoró esa nave, la última, en llegar allá? Unos 7 meses. Y el hombre pudo calcular el día, la hora, los minutos en que iba a aterrizar esa nave. Y el hombre, cuando lo hizo, se aplaudió, se glorificaba a sí mismo, unos a otros, cuando toda la gloria, toda la alabanza debía haberse la llevado Dios, porque el hombre solamente entendió la perfección, la armonía que tiene Dios en el universo, y hizo sus cálculos y no falló. Pero así es la ingratitud. Por eso ahora está aquí el Señor Jesucristo, ha estado con los suyos en el aposento alto, y después va al camino, al huerto de Getsemaní, y en medio del camino tienen que pasar por ahí, por el llamado lugar que se llama el torrente de Cedrón, que separaba los montes donde estaba el templo y el monte de Semaní, y por ahí una depresión, y corría el torrente de Cedrón, y en el torrente de Cedrón había un acueducto donde fluía toda la sangre de los sacrificios que se realizaban en el templo. Y bueno, de haber sentido el olor putrefacto, todos los animales, la sangre descompuesta, todo eso. Y el Señor Jesucristo va en camino allí, y eso nos lleva a pensar que en el templo se hacían sacrificios, se sacrificaban animales que se llevaban allí para ser sacrificados como una ofrenda para Dios, que tenía que llevar el pecador, y el sacerdote había uno que representaba a todos los hombres pecadores, y se le permitía momentáneamente entrar en el lugar santísimo y llevar la sangre de ese animal sacrificado. Pero era un sacrificio que no quitaba el pecado, sino que lo cubría, y eso debía hacerse cada vez. Entonces seguía el pecado actuando en la humanidad, en las personas, y eso no llevaba gloria a Dios. Pero lleva al Señor Jesucristo y dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora ha llegado? Es la hora de la muerte, la hora de cumplir la misión por la cual vino el Señor Jesucristo. Él vino a morir en lugar del pecador, a hacer un sacrificio, él a ofrecerse, y él está allí pidiendo ayuda a su Padre para que pueda cumplir la misión, la misión de la obra de la cruz, de efectuar la salvación que necesitamos que nuestro pecado sea quitado. ¿Para qué? Para poder dar gloria a Dios. Y con el pecado nosotros no podemos dar gloria a Dios, pero Dios en su voluntad quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que todos volvamos a obedecerle. Por eso el Señor Jesucristo sabe que tiene que cumplir esa misión para que el hombre sea salvo. ¿Y para qué? Para llevar el fruto a su Padre, fruto a Dios, el fruto de pecadores como nosotros, limpios, para que Él llevar una ofrenda delante de un Dios santo, una ofrenda agradable, un sacrificio perfecto. Entonces Él se ofrece a morir, a morir en lugar del pecador. Y Él sabe que la hora ha llegado, y el Señor va allí a la cruz, y el Señor se entrega, y los hombres allí muestran su maldad, su pecado, más aún todavía, ¿cierto? Todos allí, algunos castigándoles, otros burlándose, otros riéndose. Ahí están todos, por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a buscar, a salvarlo, a todos cuanto Él mostró compasión, mostró misericordia, amor. Están todos ahí devolviéndole con maldad, con castigo, con burla, con escarnio, con todo. Los soldados por un lado burlándose,
castigándole, llevándole a esa muerte que se solía hacer de los romanos, de crucifixión, de tortura, de dolor para la persona, de castigo y exponerlo públicamente a la vergüenza, pero todo eso el Señor Jesucristo lo soportó, fue un varón de dolores para poder soportar todo eso, para poder cumplir la obra por la cual el Señor Dios había de ser glorificado y el Señor Jesucristo recibir gloria para que llevar él fruto, el fruto de la aflicción de su alma para poder llevar fruto a Dios Santo, mostrar a un Dios santo, justo, misericordioso, pero un Dios que cumple su justicia porque había dicho que la paga del pecado es la muerte y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces tenía que haber un derramamiento de sangre, pero el Señor Jesucristo, Él se ofrece allí en tu lugar, en mi lugar, en lugar de todos nosotros los pecadores, los descarriados. Él ocupa nuestro lugar allí en la cruz y Él sufre y Él soporta y Él dice, consumado es, cuando al final el Señor Jesucristo ve allí que cumplida, que va a cumplir su misión, la obra por la cual Dios le ha encargado, por la cual Dios va a llevar gloria a Dios. Consumado es, la obra está terminada, la obra de la cruz, la obra de la salvación. Hay perdón de pecado para todo aquel que se arrepiente. Así, así obra el Señor Jesucristo. Y Dios aprueba eso, lo recibe como una ofrenda, como un sacrificio perfecto, como una ofrenda de olor grato. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió en lugar del pecador, pero Dios le resucitó. Le resucitó, ahí está la evidencia, que lo glorificó y lo sentó y lo exaltó y el Señor Jesucristo fue recibido en gloria. Arriba en el cielo está a la diestra de majestad de la altura y el Señor glorificado allá ahí. Y ahora sí, el pecador ya ha sido quitado su culpa. El Señor Jesucristo murió por el pecador y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, nadie puede entrar al Padre si no va por el Señor Jesucristo. Y nadie, entonces, el Señor Jesucristo lleva hijos, no lleva hijos y todos tenemos que entrar. Y entonces, si tú has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que Él murió por ti, entonces ya has quitado tu pecado y allí eres hijo de Dios y como hijo de Dios podemos entrar al lugar santísimo y dar fruto. El primer fruto es creerle al Señor Jesucristo, creer en su palabra, recibirle como Señor y Salvador. Ese es el primer fruto porque le crees que Dios es un Dios santo, que eres un pecador, que Jesucristo es tu Señor y Salvador y le amas y le recibes porque Él nos amó primero. Ese es y ahí llevarás fruto y el propósito por el cual fuiste creado, llevarás, serás la gloria para Dios. Así que ese es el Señor Jesucristo, por eso dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Claro, el Señor Jesucristo ahora está exaltado, honrado a la diestra de la majestad de la altura y nosotros ahora estamos aquí con fe y ese es y nosotros contemplamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo y en esa contemplación nosotros somos transformados también de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y para eso dijo el Señor: yo quiero que llevéis mucho fruto, mucho fruto. Así le dijo a los suyos, pero así para llevar fruto, ¿cierto? Hay que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, amigo, amiga, ya sabes, tienes que arrepentirte, tienes que confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y serás hijo de Dios
y estarás allí deleitándote en la presencia de Dios mismo, dando gracias, alabanza, gloria, honra. Y esa es la gloria que merece nuestro Dios. Y por ese propósito nosotros fuimos creados para estar con nuestro Creador. Y cuando estamos con nuestro Creador, llevamos gloria y más gloria con la ayuda de Dios mismo. Que el Señor añada bendición y creas en tu corazón y le recibas como Señor y Salvador al Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la obra de la cruz. Muy bien, vamos a considerar en esta segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio, porque ese es el propósito de estar en esta tarde, como ya hemos oído en la primera parte, escuchar un mensaje que nos lleva a Cristo. El Evangelio es el poder de Dios, la potencia de Dios. Es la dinamita de Dios que rompe el corazón para que el hombre crea. El Evangelio, dice Pablo, es el poder de Dios para salvación. Para salvación. Quizás la reunión principal de la iglesia que persigue, que busca entregar un mensaje y buscar la salvación a través de este mensaje. Dios busca la salvación del perdido a través de la predicación del Evangelio. Quizás es esta reunión, principalmente. Yo no sé cuánto valoramos esta reunión. Los creyentes. Yo no sé cuánto de nuestros amigos que están aquí no son del Señor, han recibido una invitación, o cuántos escucharán este mensaje y quedará albergado este mensaje en la red social, y quizás alguien o alguno pueda oír este mensaje. Dios usa los medios que dispone, que Él establezca para poder llegar con el mensaje del Evangelio. Así que esta reunión tiene ese propósito, como hemos oído en la primera parte. Dios busca a los perdidos. Dios busca al pecador. Y como bien decía mi hermano, no hay ninguno bueno. No hay ninguno que esté a la altura y a la santidad de Dios. Tú y yo somos pecadores. Y por tanto, en nuestra condición natural, tú y yo necesitamos este mensaje. ¿Qué importancia entonces vamos a darle a este mensaje? Jesús, antes de ascender al cielo, reúne a los suyos y les da esta instrucción: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, el mensaje, la instrucción es: vayan y publiquen el evangelio de Jesús. Dice el Señor: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. No somos nosotros, no es este grupo, no es mi hermano Jaime que predicó al principio el que establece el estado eterno de todo aquel que escucha. Es Dios. Y eso da la solemnidad al mensaje. Es como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio de mi hermano. Os anunciamos y proclamamos y os llamamos la atención a esto. Arrepentíos. Presten atención al mensaje. Hay un infierno que evitar. Hay un infierno del cual hay que escapar. Y hay un cielo al cual irán todos aquellos que escapen de la condenación. Fíjense que Jesús, en Mateo el capítulo
7. Acompáñenme a una primera lectura. Es Jesús quien habló de la condición del hombre, de cada uno, y del estado que le espera a aquel hombre. Es decir, es Jesús quien enseñó a los hombres el lugar en que se encuentran y el lugar en que irán. Dijo el Señor allí en el Sermón del Monte. Había una gran multitud, familias reunidas quizás, niños pequeños que estarían siguiendo a sus padres, hombres religiosos que vendrían para escuchar, estarían los seguidores del Señor, discípulos y siervos, sus apóstoles, sus discípulos, habrían hombres enfermos, físicamente enfermos y espiritualmente enfermos. Fíjense, una gran variedad de personas. Quizás el espectro de personas que podemos encontrar en nuestros días estarían escuchando el mensaje de Jesús. Y Jesús, en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14, llama la atención del auditorio, llama la atención de las personas. Y quisiera Dios que a través de este mensaje tú puedas también ser capturado por el mensaje del Señor. Es como si Dios rogase por nosotros. Es como si Dios entregase el mensaje vía mi hermano, vía nosotros, aunque no hay poder en nosotros. Dios entrega este mensaje a través de esta frase imperativa. Es urgente. Un imperativo es un verbo que es necesario prestar atención urgentemente. Y el Señor dijo en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay un camino espacioso, dice Jesús, y ese camino lleva a un lugar definido por él, la perdición. ¿Y cuántos transitan por ese camino? Muchos, dice Jesús. Muchos. Muchos son los que entran por ella y muchos son los que van en esa dirección. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un lugar definido por el Señor, un lugar de condenación o de perdición, y otro lugar definido por el Señor como la vida. Y define dos grupos de personas, una gran multitud que le llama muchos y que van por este camino ancho, espacioso, con dirección al lugar de perdición. Pero hay pocos que han entrado por la puerta estrecha, aceptando la invitación del Señor, y que van en esta dirección. Han entrado por la puerta estrecha, y este camino angosto, puerta estrecha, camino angosto, es un camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense, todo el auditorio del Señor se puede reducir en estos dos grandes grupos, o en estos dos grupos, los muchos y los pocos. Y la suma de los muchos y los pocos da la totalidad. Aquí hay dos palabras que sumadas da todo. Entonces la pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿Estás en el grupo de los muchos? ¿O estás en el grupo de los pocos? ¿Estás en el grupo de los muchos que van por este camino espacioso que lleva a la perdición? ¿O eres parte de los pocos
que entran y van por este camino angosto, que han entrado por la puerta estrecha y cuyo destino es la vida? Y fíjense que el Señor cierra estos dos lugares o estas dos direcciones con estos dos caminos y estas dos puertas. O están en una dirección que conduce al lugar de perdición, o están en otro camino, en otra dirección que conduce a la vida, y no hay más. No hay un lugar intermedio. No hay un lugar de espera. Y fíjense que este destino se resuelve estando en vida. El lugar eterno de tu alma, de mi alma, se define estando en vida. Por eso que el Señor, cuando encomienda a los suyos, les dice: id y predicad el evangelio. Otro imperativo: anuncien el evangelio. Porque la decisión y el estado eterno del alma depende de la respuesta al evangelio. Allí en Marcos, vamos a Marcos, el capítulo 16, está la encomendación del Señor. 16:14. Finalmente dice el versículo en Marcos, capítulo 16, versículo 14, finalmente está hablando de la resurrección. Hoy la cristiandad celebra la resurrección. Los creyentes celebramos, ¿verdad? Cada domingo la cena del Señor y disfrutamos de esta reunión preciosa donde recordamos la muerte, la sepultación, la resurrección, la vida de nuestro Señor, sus perfecciones, su santidad, su autoridad, su justicia, su camino de santidad y de perfección. No hay otro como Él. Como dice el salmista, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Verdadero Dios y verdadero hombre. Dios manifestado en carne. Él pasa por la experiencia de la muerte, muerte vicaria, muerte de sustitución, muerte que estaba destinada a los malhechores, a los pecadores. Pero Él muere por los injustos, nosotros injustos. Él muere por los pecadores, nosotros somos pecadores. Él muere por aquellos que tienen sus cargas, las cargas de sus pecados, y nosotros llevamos la carga de nuestro pecado. Estamos manchados por el pecado. Así como una gran enfermedad que se transmite de generación en generación. Dice que la muerte, el Señor dice, Dios dice en su palabra, la muerte entró en el mundo por un hombre, nuestros primeros padres. Y por el pecado, la muerte. La muerte llegó a nuestros primeros padres. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios ha mirado, dice las Escrituras, a toda la raza humana, grandes y pequeños, inteligentes y del pueblo, sabios de este mundo y simples de este mundo. Miró a los premios Nobel y miró a hombres muy simples, perdidos en las montañas, sin conocimiento alguno. Miró a todo el espectro humano para ver si había algún entendido que buscara a Dios, para ver si había alguien que estuviera a la altura y estatura de la santidad de Dios. Y la palabra nos dice: todos pecaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, tú y yo somos pecadores, dice la palabra.
Tú y yo llevamos la carga de nuestros pecados, y la carga de nuestros pecados nos conducen a la muerte y al lugar de condenación. Y ese es el camino espacioso. Tú y yo hemos entrado a la vida con esta carga de nuestros pecados, que se ha transmitido de generación en generación. Pero también ese pecado, esa carga en nuestras vidas, se evidencia en una vida de pecado práctica. En la mentira, en el engaño, en el robo, en la maledicencia, en los malos pensamientos, en las avaricias, en las fornicaciones, en los adulterios, en la envidia, en la ira. Todas esas evidencias que están en el hombre natural muestran que en ellos está esta carga de pecado. Y eso nos hace falto delante de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y la muerte es la apertura a una eternidad sin Dios, en un lugar de condenación, como dijo el Señor, en un lugar de perdición. Y es ahí, en esa condición nuestra, que nos lleva a nuestros pecados al lugar de condenación, es que resuena el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. El Evangelio es el poder de Dios para liberar. El Evangelio es el poder de Dios para rescatar las almas que van rumbo a condenación. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, por medio de su Hijo, que pasó por la experiencia de la muerte en la cruz, que fue sepultado y que resucitó, y que apareció a los suyos, Él encomienda y dice a los suyos: vayan, recorran el mundo y entreguen este mensaje, el Evangelio. La gracia de Dios, el amor de Dios por sus criaturas. Tú y yo necesitamos resolver el tema de nuestros pecados, porque si la muerte nos sorprende, será abrir los ojos en una eternidad sin Dios. Pero Dios ama al pecador. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del que peca. De tal amor, de tal manera amó Dios al mundo. Mire, fíjese, Dios ama al mundo, abre sus manos y da. Y da. Una pequeña analogía. En mi villa donde yo vivo, aquí hay muchos castaños. Y en la época de las castañas, y todo el mundo sale a recoger castañas. Y salgo a la calle y empiezan a caer algunas castañas. Y esas pocas castañas uno las recoge y llena sus manos. Y a veces pasan niños que andan buscando castañas. Y uno toma este puñado de castañas y les ofrece a los niños. Y los niños abren sus manos o abren su bolsita para recibir ese puñado de castañas. Y ellos se ponen muy felices, muy contentos. Mire, el amor de Dios hacia nosotros viene con estas manos estiradas para ofrecernos salvación. Y esta salvación está en su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece por medio de este mensaje del Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo apareció, Cristo ascendió a los cielos, está entronado, vendrá otra vez. Pero el mensaje que viene desde el cielo para cada uno de nosotros, para ti y para mí, es ofrecerte salvación, ofrecerte perdón. Es como el culpable que llega delante del juez
para recibir la sentencia. Porque la paga del pecado es muerte, esa es la sentencia. La muerte es una eternidad sin Dios, si parte el hombre en sus pecados. Y el hombre llegará delante del juez. Delante del juez estarán vivos y muertos, grandes y pequeños. Estarán de pie para recibir la sentencia. Pero puede ocurrir que alguien pague esa sentencia, ¿verdad? Esa gran deuda. Llega delante del juez, el juez emite el juicio y dice es culpable a pagar esta sentencia, pero el juez dice, pero alguien ya lo ha pagado. Así es nuestro Señor. Nos presentaremos delante de Él y la paga, la deuda de nuestros pecados ha sido cancelada por la fe en su Hijo, Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acompáñenme a Hechos, al libro de los Hechos. Allí está el primer discurso de Pedro. Pedro recibió esta instrucción del Señor: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ellos tenían, después que el Señor ascendió a los suyos, ellos debían permanecer juntos y ser investidos, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo, que sería las arras, sería el poder de Dios actuando en ellos para llevar este mensaje del Evangelio a otros. Ellos recibieron aquí en el capítulo 2, el día de Pentecostés, fueron bautizados y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice el capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esa característica de ser llenos de Dios los impulsa a predicar el Evangelio con el poder de Dios. En esta época, en este momento, la evidencia visual fue que ellos predicaron y cada uno de los que estaban, dice, cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestras propias lenguas. Allí estaba la evidencia del poder de Dios actuando. Podían entender ese mensaje en cada uno de sus lenguas. ¿Cuántas lenguas repartidas habían en aquel momento? Habían muchos. Habían de Capadocia, de Mesopotamia, de Judea, del Ponto, de Asia, como dice el versículo 9, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones del África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos prosélitos, cretenses y árabes. Yo no sé cuántos, no sé si ustedes sumó, contó, pero dice la evidencia del poder de Dios actuando. Todos les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo para poder entregar este mensaje. Y ojalá Dios pueda seguir obrando en esta tarde, a través de mi hermano, a través de su servidor que está entregando este mensaje. Ojalá Dios quiera que este mensaje salga con el poder de Dios para alcanzarte a ti, para salvación, si tú crees en Él. Está el primer discurso de Pedro. Y Pedro enseña. Y Pedro enseña a judíos. Y está enseñando. Allí, varones, dice el versículo 14, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Allí está Pedro, hablándole a judíos y los que habitaban en Jerusalén, que vieron quizás el testimonio de los discípulos de haber recibido y ser llenos del Espíritu Santo. Y él les dice en el versículo 21,
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación viene de identificarse con Cristo. La salvación viene de reconocer al ungido de Dios, al Mesías prometido. Los judíos esperaban la redención, los judíos esperaban al Mesías. Vino el Mesías y ellos no le conocieron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Los religiosos le escarnecieron, los religiosos le rechazaron. Fuera con él, no queremos que él reine sobre nosotros. No tenemos más rey que César. El Señor, estando en presencia de los discípulos, en presencia de los religiosos, el Señor les dice: ¿cuánto tiempo pasé entre vosotros? Él evidenció por las obras, como le reconoció un hombre importante: Señor, nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Otros entendieron el mensaje del Señor y le dijeron: por tus buenas obras no te juzgamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque él dijo él se hizo llamar, o él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Los judíos rechazaron. Y aquí está Pedro llevándoles a Jesucristo. Aquí está Pedro mostrándoles que lo que estaba pasando en aquellos días con el poder de Dios actuando y que ellos predicando el Evangelio le podían entender todos los que estaban habitando en Jerusalén en esos días. Seguramente fueron días de fiestas. La Pascua judía, muchos venían para celebrar y muchos se quedaban allí adorando, esperando entrar al templo y poder adorar antes de emprender de regreso el viaje a sus tierras. Pero allí está Pedro hablando acerca de Jesús. Y dice: todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y él sigue hablando, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, estoy leyendo el versículo 22. Jesús Nazareno, él fue varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él no fue casualmente acusado. Él no fue casualmente juzgado. Él no fue circunstancialmente llevado a la muerte. Él no fue circunstancialmente objeto de un juicio injusto para declarar sea reo de muerte. Estaba en los designios de Dios. Estaba en los planes de Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice, para redimir, para rescatar, para perdonar a todos aquellos que estaban sumidos o bajo o subyugados bajo la ley, porque por medio de la ley era imposible que ellos pudiesen alcanzar el favor y el perdón de Dios. La ley dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y es imposible amar a Dios así.
La ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice seas bueno con ellos, no dice seas gentil, no dice en la medida en que dependa de ti, ayuda al resto, que está muy bien. El segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo lo que tú tienes, con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en estos dos mandamientos se engloba toda la ley y los profetas. Y estos dos grandes mandamientos nos hace falto. Señor, dijo uno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y para mostrarle el Señor que no estaba a la altura de Dios, le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y este hombre escuchó la voz del Señor y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. El Señor nos invita, el Señor nos llama. El Señor quiere que vengamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estaba en los designios de Dios enviar a su Hijo, el profeta, 600 años antes, había anunciado que el niño nacería, que el Hijo sería dado, y él tendría sobre sus hombros todo el poder, toda autoridad, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. El niño que ha nacido es el príncipe de paz. El hijo que ha sido dado es el príncipe de paz. El Señor que muere en la cruz es sepultado y resucitó al tercer día, es el príncipe de paz. El que puede poner paz en tu alma, paz en tu corazón, y darte la justificación delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él hay paz. Él es la verdad, Él es la vida. En Él hay salvación. Y aquí está Pedro hablándole a judíos y diciéndole, Jesús, Él es el varón aprobado por Dios. Él es Jesús, el que Dios determinó en su soberano consejo que vendría. ¿Quién irá por nosotros? Se escucha en el tiempo pasado y Jesús responde, el Mesías responde, el Señor responde, he aquí, envíame a mí. Él vino, Él vive en este mundo. Sus maravillas, sus prodigios, sus señales son evidentes, resucitando a los muertos, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, sanando a los leprosos. Todo eso era en evidencia que este Jesús es el Mesías prometido, como lo había escrito Isaías, y que vendría y traería luz a un mundo que está en tinieblas. Bueno, a este Jesús determinado por Dios que vendría, dice versículo 23, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pero el mensaje no termina ahí. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte le retuviese o fuese retenido por ella. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros hoy veis. ¿Ustedes ven toda esta maravilla?
es porque Dios está obrando por medio de Jesucristo, quien murió, quien fue sepultado, quien resucitó y quien está exaltado a la diestra de Dios. Es decir, Él vive. Como Juan escribe en Apocalipsis, yo soy el que vivo, dijo el Señor, y estuve muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no está aquí. Ha resucitado. La piedra está removida. La tumba donde el Señor fue puesto está vacía. Su cuerpo ya no está, porque ha resucitado con un cuerpo glorificado. Sí, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dijo el Señor. Y aquí está Pedro entregando este mensaje y estos hombres judíos entendiendo lo que habían hecho, compungidos de corazón. Ellos dicen, compungidos de corazón, le dicen a Pedro, versículo 37, y a los apóstoles varones, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Nuestra mente nos acusa, nuestra vida nos acusa que hemos entregado a Jesús. Y Pedro continúa diciendo, arrepentíos, arrepentidos, porque este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Él es Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepiéntanse, crean en Él, confíen en Él, confíen en su nombre para perdón de pecados, como dice el versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, cree en el Señor Jesucristo. Invoca el nombre del Señor para que seas salvo. Y tú en esta tarde, amigo, ¿no quieres invocar el nombre de Jesús? ¿No quieres reconocer que Él es el Señor? Que Él murió en una cruz para perdonar tus pecados, que tus pecados fueron cargados sobre Él y que Dios te imputa a ti que eres culpable, te imputa de justicia, de perdón, de salvación, porque todos nuestros pecados han sido cargados sobre Él y por su llaga, por su muerte, nosotros hemos sido curados. Hay liberación, hay perdón, hay salvación para todo aquel que cree. Sed salvos de esta generación en la cual estamos. Una generación perversa, una generación maligna, una generación que no ama, no busca a Dios. Sed salvos de esta generación. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Tendrás vida eterna, recibirás el perdón de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias porque el mensaje no ha cambiado. Tantos cientos de años, miles de años, más de 2000 años que se recibió este mensaje, esta instrucción del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh Padre, permite que nuestros amigos, nuestros auditores, permite que cada uno de aquellos que escuchen este mensaje a través de este medio pueda confiar en el Señor, pueda mirar a la cruz, pueda reconocer que Él es el Señor para gloria de Dios Padre, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Padre, por este mensaje doblemente presentada y nos levantamos de este lugar. Te damos gracias, Señor, y bendice tu palabra en las vidas de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.